parezca que será difícil, Santiago Royuela Samit es licenciado en Física Teórica por Universidad de Barcelona y estudiante de los másteres en Biología Humana, Bioinformática, Bioestadística, Ingeniería Computacional y Matemática. Fue uno de los 21 autores del volumen 1 del Sin Censura, To You, perdón, el libro de Mireia Machí, y quizá una de las cosas por las que fue inicialmente conocido Santiago Royuela es por la extraña muerte de su hermano Javier, el hallazgo de 37.000 documentos que delataban a los autores de ese y otros asesinatos y sus 10 años preso por causas injustificadas que cambiaron el rumbo de su vida. Santiago Royuela, muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos el día de hoy y bienvenidos a tu casa, Expansion Network. Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas, Mireia. Gracias por invitarme y gracias a tu audiencia. Un saludo a todos. Al contrario, gracias, por supuesto, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar. De hecho, aludíamos justamente ahora en una de estas primeras frases que utilizábamos para presentarte, aludíamos de cómo cambió tu vida, ¿no? Tú, por casualidad, cuando eras pequeño, ¿imaginabas que tu vida iba a ser así? ¿Sabes? Cuando de pequeño pensamos, ¿qué quieres ser de mayor, no? Sí, sí. No, para nada, para nada. Esto fue un vuelco total. Fue un vuelco total en mi vida. Yo de pequeño quería ser científico, me gustaba la ciencia. Después también tuve una empresa de inversiones. Bueno, llevaba una vida más o menos normal hasta que topé con la documentación, ¿no? El expediente Royuela hay como dos partes también. Una que hace referencia a la documentación escrita, que suele relatar asesinatos. Eso, pues bueno, ahí está para someterse a una pericial el señor Mena, ¿no? Y terminar de zanjar el asunto de si es cierto o falso. Después hay una subvariante que es otra fuente de información que yo no manejo tanto, que son las cuentas bancarias, que son datos en sí mismos, que son ciertos o falsos. Solo un banco puede decir la veracidad. No pretenden simular extractos bancarios ni nada, son hojas Word que resumen información, no se puede hablar de falsificación, sino de cierto o falso. Y eso es lo que es objeto de debate a día de hoy en la Audiencia Nacional. Junto con una serie de personas, yo entiendo que han articulado ellos mismos una banda, o sea, han dicho, tú eres el que se dedica a esto, tú eres el... Bueno, en la vida confluimos todos, ¿no? En la red, o sea... Yo hago mis vídeos, en principio estaban centrados en las notas manuscritas y lo de las cuentas bancarias surgió más tarde. Ya había un precedente en el año 2004, pero bueno. Santi, disculpa, estamos hablando de las fuentes que ha tenido el expediente Royuela, pero ¿podríamos poner un poquito en contexto a los espectadores que igual no conocen de nada el expediente? ¿Qué sería este caso? ¿Puedes hacernos un resumen? El expediente Royuela puro y duro viene a ser un compendio de unas de 40 a 50.000 notas manuscritas ya, que se le interceptan a un fiscal, a un exfiscal de Cataluña, José María Mena Álvarez, que estuvo como fiscal jefe desde el año 1996 hasta el 2006. Previamente había sido fiscal de Barcelona, fiscal jefe. Y junto con Carlos Jiménez Villarejo, según se desprende de la información obtenida, que es real y es monumental, es colosal, ahí se habla de todo, de tráfico de drogas, de asesinatos, de tráfico de influencias, amaños de sentencias, tráfico de oro. Entre ese compendio de notas que se entiende que recogen distintas épocas, se observa que articularon una organización criminal como la que pudiera ser el GAL en su momento, pero de otro estilo, donde llevaban a cabo servicios de sicariado por muy diversos motivos, ¿eh? Bien porque lo ordenaba el PSOE, tal y como consta en las notas, esto es lo que pone, bien porque alguien de la burguesía, ¿no? De la alta sociedad lo decía, tratos con mafiosos, familiares que quieren matar a sus padres para heredar,
y cosas de este estilo. O personas que quieren cambiar el motivo de la muerte. Habían suicidios donde los hacían pasar por otra cosa, por una muerte natural, digamos. Cuando hablas de... O sea, obviamente cuando hemos hablado de tus credenciales al principio del programa, no aparece derecho en ningún lugar, ¿no? No aparece ninguna educación legal en ningún lugar, ¿no? Y eso todavía, escuchándote, ¿no? Escuchándote para una persona pues que no te conocía, digamos, directamente así, pues de repente estás hablando en una terminología legal, lo cual quiere decir, me imagino que por necesidad, si me permites que lo diga de esta forma, has tenido que aprender estas cuestiones, ¿verdad, Santiago? Sí, a ver, por muchos motivos. Primero porque hubo un tiempo en que me dediqué a las subastas judiciales, ya te familiarizas un poco con los juzgados. Pasé 2 veces por prisión, esta es la tercera vez, ahora este mes que he estado. Me manipularon las sentencias, están las notas manuscritas, interceptado dentro de ese volumen de 50.000 notas, que es una larga historia de cómo se obtuvo y cómo se fue obteniendo en el tiempo, porque no fue de golpe, fue por partes, ¿no? Entonces también el verme en prisión, pues aprendes cosas también. Y meterme en el expediente Royuela, pues todavía más. Lo que revelan los documentos es, bueno, cómo operan las mafias disfrazadas de gobiernos, vaya, principalmente Sí. para ganar influencia, poder, dinero, imagino, bueno, pasando por todo tipo de crímenes, como decías. Pero enfrentarse a esa gente cuesta un precio bien alto. En tu caso, pues ya lo hemos visto, todo lo que has tenido que pasar. ¿Vale la pena, Santi? Bueno, a mí me motivaba lo que fue el asesinato de mi hermano Javier, que es uno de los asesinatos que salen reportados en ese amplio fichero, ¿no? Entonces también me vi en una etapa de la vida pues que no, acababa de salir de prisión, analicé toda esta información, me di cuenta que era cierta, sumado a que había el asesinato de un hermano, pues todo eso me llevó hasta el día de hoy, vaya. Ha salido como ha salido, podría haber sido distinto, podría haberlo callado y nunca haberlo volcado en las redes sociales, porque mi padre pues no tenía conocimiento. Pero bueno, así ha sido, ¿no? Así ha sido y de momento se están pagando represalias por esto de del tema bancario, que ese es un tema aparte, no es la red delictiva del fiscal Mena o de Carlos Jiménez Villarejo, sino ya se presupone que hay unas cuentas que son de ciertas personas y bueno, supongo que habréis seguido un poco las noticias, ¿no? Sí. Entonces, dentro de ahí, al parecer, había una banda y cada uno tenía funciones concretas y era una estafa piramidal. Pero bueno, el expediente Royuela puro y duro es el de los asesinatos, el de las tramas delictivas del fiscal Mena, ¿no? Básicamente. Este punto de unión, este nexo de unión que tú comentabas, Santi, de desafortunada, ¿no? Muerte de tu hermano, pero obviamente entre que... O sea, ¿fue una información que te llegó? ¿Tú la estabas buscando para saber qué había pasado con tu hermano o te llegó esa información sobre tu hermano? No, a ver, cuando fallece mi hermano ya se observan inconsistencias, nos avisaron un día más tarde, nos enteramos por casualidad a través de una chica que era guardia urbana, que lo ve en los plafones. Si no hubiese llamado a su hermano que vino a casa a decírnoslo, pues nunca lo hubiésemos sabido y a saber cómo hubiese avanzado ese procedimiento de levantamiento de cadáver, que lo daban por un varón no identificado, al parecer de raza árabe, cuando llevaba el DNI. Y cuando agentes de la Guardia Urbana o de la Policía Nacional hacen un atestado en comisaría diciendo que se trata de Javier Royuela Samit. Pero el juzgado luego, a pesar de que tenía el nombre, pone varón sin identificar, al parecer de raza árabe. Tuvimos que conformarnos con la versión de que había sido un error todo esto y que, bueno, que nos había tocado vivir eso. Pero ya por el año 2004 mi padre pues veía que no habían cosas claras, sumado a información que le daban de viva voz, pues quiso pedir el expediente judicial de mi hermano Javier.
y se tienen las notas manuscritas de cómo el fiscal Mena lo retuvo durante 4 o 5 años, ese dossier, ese fichero, ¿no? O expediente judicial. Hasta que al final, en el 2006, en unos despachos que habían en una clínica abortista del doctor Morín, mi padre se hace con una información que tenía en esos despachos para trabajar por su cuenta propia, el fiscal Mena, con el gran volumen de la información del expediente Royuela. Y es ahí, mirando asesinatos, cuando sale el de mi hermano Javier. Van por carpetas todos, hechas a mano, con subcarpetas, donde siempre lo siguen todo de una forma muy protocolaria. Y en concreto mi padre pudo encontrar el del asesinato de mi hermano Javier. Claro. Fue ahí cuando surgió, en el año 2006. Por cierto, Santi, antes, bueno, ya hemos comentado que has estado recientemente en prisión, has estado un mes, pero también, bueno, tú has salido ahora porque no habían suficientes pruebas contra ti, pero tu padre sigue en prisión, es su colaborador, el periodista Juan Martínez Grasa también, entiendo que el juez Presencia también. ¿Qué sabes de ellos, cómo están? Y también saber, sí, porque imagino que la gente tendrá curiosidad si es que corre algún peligro su vida en prisión. No, en principio creemos que no, que correr peligro la vida. Bueno, lo único que es una persona mayor y, claro, necesita atenciones, ¿no? Y tiene algunas enfermedades que a lo mejor le tienen que hacer una transfusión de sangre en cualquier momento porque le bajan las plaquetas. Están a la espera de resoluciones, tanto Juan como mi padre. Están en Soto del Real, mi padre en enfermería, Juan creo que en el módulo 1. Cuando yo los dejé y hablé hace poco con mi padre, que llamó a casa. Vamos hablando con él, estamos esperando unas resoluciones por el tema de la edad y las enfermedades, y si no, volver a apelar a la sala. Esto ya es cosa de los abogados, ¿no? Pero tenemos la esperanza de que no se alargue mucho esto, porque no procede una prisión preventiva, ¿no? Ante un caso esto así. Es una represalia como muy descarada, porque estáis denunciándolos a ellos por las cuentas que tienen en paraísos fiscales, por ahí, y los mismos a los que estáis denunciando son los que os han detenido. Sí, hay gente denunciada en la agencia tributaria por mi padre y Juan Martínez, que conforme les llegaba la información lo iban denunciando. Y después también hay algunos en comisaría de los juzgados que creo que el juez Fernando Presencia de ACODAP pues iba como haciéndose eco de todo esto, iba poniendo sus denuncias. Entre ellos está el juez Gadea. Claro, yo no sé hasta qué punto esto es normal o no. Yo no he estudiado Derecho, pero bueno. No lo parece. No lo parece, ¿no? Pero bueno, su razón tendrá, supongo, no sé, es que ya no sé qué pensar, ¿no? Porque, bueno, te quedas un poco extrañado, ¿no? De que tenga, de la situación, ¿no? De que sea uno de los denunciados. Creo que en la agencia tributaria y en los juzgados, o no lo sé ahora, pero sé que está denunciado, ¿no? De hecho, efectivamente, algo que quería decir que no he dicho anteriormente, obviamente, pues agradecemos muchísimo a Santi Royuela que esté con nosotros. Obviamente estamos hablando, como ya os habéis dado cuenta, de una situación muy delicada desde el punto de vista legal, por decirlo así suavemente. Por lo tanto, pues agradecemos todo lo que nos pueda decir pues Santi en esta conversación, pero al mismo tiempo pues respetamos absolutamente pues todo aquello que prefiera no decir y prefiera pues no revelar pues por motivos pues obvios, ¿no? Y entonces pues obviamente pues muchísimas gracias por, a pesar de todo, pues estar aquí el día de hoy. Y otra cosa que siempre decimos en Expansion Network, que estamos aquí para acelerar la conciencia de la humanidad, y eso muchísimas veces quiere decir debatir, ¿no? Es decir, que las personas que nos están viendo no necesariamente tienen que estar de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos hablando, y estamos abiertos a tener con cualquiera de vosotros el debate cuando sea necesario, y será para nosotros un gusto hacerlo. Estamos aquí justamente
para oír a todas las partes, para oír todas las versiones y obviamente pues que yo creo que eso es lo que nos puede hacer poco a poco avanzar en ese espíritu crítico, en ese pensamiento crítico. Y estoy seguro, ¿verdad? En algún momento, Santi, te has planteado cómo o por qué, a raíz de esa búsqueda de tuya y de tu padre, ¿por qué? O sea, obviamente esos documentos no se encuentran, digamos, en la calle, no se encuentran de repente, fortuitamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué vosotros encontrasteis esos documentos? Bueno, los encontró mi padre, ¿no? Por contactos que tiene. Él nunca me ha desvelado la red, ¿no? Pero bueno, intuyo yo que tienen que ser fiscales, policías adscritos a la judicial, no lo sé. Algún día los conoceré, me dice él. Pero yo le doy credibilidad en el sentido de que ves la nota manuscrita, ¿no? Ves cómo lo han elaborado, ves que todo eso es imposible que lo fabrique una persona, ni tampoco tiene sentido. O sea, ¿por qué va a hacer eso, no? ¿De qué serviría, no? Para eso escribe un libro y se queda mejor, ¿no? Entonces, ves los dosieres por carpetas, ves cómo se comunican entre ellos, cómo se dan los mensajes. Puedes percibir incluso el aspecto humano en la escritura de cada persona, ¿no? Por lo que va diciendo según los acontecimientos en diversas historias del mundo del AMPA, ¿no? O cómo reaccionan ante situaciones. Le tocó a mi padre, quizá porque había sido miembro del movimiento nacional en la época de Franco, había estado en Falange, por los contactos que ha tenido siempre, pues le tocó a él. Sí. Alguien tenía que ser, o hubiese quedado eso en el cielo, ¿no? En el aire. Si hubiera un motivo como más trascendente, no sé si Ángel iba por ahí, pero bueno, yo a veces he pensado, escuché una vez que hay 3 tipos de personas que se necesitan para el cambio que se requiere en la humanidad ahora mismo, y que son los destructores, los divulgadores y los constructores. Y yo muchas veces he pensado que Santi encarna los 3 perfiles, porque es destructor de todos estos andamios podridos que estamos viendo, en los que se sustenta la sociedad. Es divulgador, obviamente, y tiene mucha vocación para eso. Y también es constructor, porque él tiene una vocación didáctica, o sea, docente nata, se le nota, le gusta y tiene talento para eso. Y también pues tendrá su papel, ¿no?, cuando toque construir. Exacto. Bueno, de momento era explicarlo, ¿no? Que ya había suficiente, ¿no? Con explicar una trama delictiva de un fiscal que es un psicópata. O sea, es que es para hacer una serie porque el tío es novelesco, ¿no? Es un personaje de cuidado, ¿no? Pero claro, vas viendo ahí asesinatos, tramas de todo tipo, en el mundo de la droga, en el mundo de la política, espionajes a magistrados. O sea, vas viendo que todo es una realidad, ¿no? Eso solo lo ha podido construir la realidad. Y bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que es difícil de que se judicialice porque nunca quieren ir contra la letra del fiscal Mena, porque saben que saldría positiva, ¿no? O la del sargento Ruiz o la de García Peña, saben que saldría positiva, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay forma de que lo judicialicen porque lo llevas a un juzgado y siempre lo deniegan porque dicen que es inverosímil o no te contestan. Bueno. Y una de las cosas que sucede con el expediente, no sé si será tan importante, tú lo has aclarado muchas veces en tu canal, pero todavía hay personas que no se han acercado nunca al expediente y que les produce rechazo simplemente ese pasado de tu familia ligado a la extrema derecha, aunque tú ya hace mucho tiempo que te has desligado de eso e incluso ha habido pues grupos que han hecho declaraciones como que tú ya te has pasado a la extrema izquierda.
Entonces, Sí. cuéntanos por qué el expediente no tiene nada que ver con ideologías ni con política ni No, nada. a ver, yo a día de hoy soy antisistema, una especie de antisistema que subsiste por el sistema. Pero bueno, mi padre perteneció a la extrema derecha, yo también, mi familia pues era muy conocida en Cataluña por este asunto. Entonces, claro, que llegue a desvelar una trama de crimen organizado, pues no queda muy bien. Siempre queda bien que lo haga el demócrata, ¿no? Habíamos sido una familia un poco polémica, ¿no? Pero también era lo que creó el fiscal Mena desde su puesto, ¿no? Cómo dirigía la prensa, pues nos dio esta imagen, ¿no? Algo de cierto había en algunas cosas, otras magnificadas, pero claro, para la gente que ha conocido el apellido, pues vincularlo con que han destapado una trama criminal, pues les puede sonar un poco raro o pueden tener sus sospechas. Pero bueno, esto es normal. Una pregunta, Santi. ¿Están a buen recaudo estos 40, 50 mil documentos? ¿Están a buen recaudo? ¿Están digitalizados por casualidad? ¿Están Sí, disponibles en algún lugar? sí, están digitalizados, no todos, y no todos están en la red. Tengo pensado hacer un comprimido para distribuirlo, porque esto, tú que eres informático, como que sería lo mejor, comprimirlos todos, ¿no? Bueno, podemos hablar después, Bueno, después del programa sí, para ver. que si no nos salimos. Exactamente. No, pero Bueno, obviamente muchas en gracias por la confianza. javierroyuelasummit.com hay documentos escaneados. A ver, un momentito, que creo que tenemos aquí. A ver, tenemos. No es en Expediente Royuela libro, no es allí, sino que es No, en otro lugar, ¿no? A ver, un momentito que lo vamos a poner aquí para que todo el mundo lo sepa. ¿Puedes volver a dictar, por favor? Javier Javier Royuela Royuela.com. Summit, terminado en T, Summit, Sí, 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 sí. SAMIT.com. De acuerdo, voy a ponerlo aquí para que la gente lo vea. Aquí está, un momentito. Aquí está, javierroyuelasamit.com. Exacto. Creo que está correcto, Sí, ¿verdad? sí, sí, Aquí sí. lo vamos a poner, nos vamos a asegurar de que todo el mundo lo vea. La audiencia, obviamente, pues muy participativa al día de hoy. Creo que estamos tocando pues cuestiones, la divulgación de cuestiones pues que a todo el mundo le interesan y todo el mundo está pues muy, muy atento a lo que estás diciendo. Santiago, te autodefinías como un antisistema en este momento, pero ¿qué crees tú, según tu experiencia, ¿no? llegando a estos documentos, a este expediente, por decirlo de alguna forma, por necesidad personal, familiar? ¿Qué dirías tú que necesita en este momento este sistema para tener lo que el pueblo quiere, necesita y espera? Habría que sacar de en medio a toda la colla de ladrones que hay, ¿no? Y corruptos. Pero claro, identifícalos, ¿no? Porque los que se meten en política parece que se acaban aliando con ellos. Esto es una merienda de negros ya, ¿no? Lo que se diría. Entonces, poco podemos hacer, yo pienso. Organizarnos, saber que existe, evitarlo, pero luchar contra lo que se avecina es muy difícil, ¿no? Cada vez hay más represión a la hora de opinar, cada vez pues tenemos menos derechos, de hecho, ¿no? Y bueno, no sé, yo viendo un poco cómo va España, por lo menos, diría que poco se puede hacer. Porque una revolución al estilo la francesa sería impensable, ¿no? Acabaríamos en la cárcel todos. Igual esta organización, Santi, claro, es que está muy reforzada porque por lo que se ha visto en las notas,
tiene lazos internacionales, de hecho tiene lazos con Estados Unidos. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Con una logia de Miami, al parecer ahí hay una serie de personas que también pues conspiran, ¿no? Y encargan asesinatos o encargan labores de investigación y sobre todo van controlando España, toda la política de España y cosas que puedan suceder en España, ¿no? Es como una central de observación, ¿no? Entonces hay notas cruzadas con ellos. Tú tienes... Tanto del fiscal Mena como de alguien que sería o bien Rodríguez Zapatero o un secretario suyo que escriba las anotaciones. ¿Tú tienes como el esquema del organigrama de esta organización? ¿Lo tienes como más o menos claro en tu cabeza? Bueno, en España, claro, las notas manuscritas son de la época del fiscal Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez. Todavía no estaba, son del año 1992 en adelante, ¿no? Hasta el 2009 más o menos. Entonces ahí la logia de Miami no existía, supongo yo. Bueno, existía, pero que no había aparecido en escena, ¿no? Ni la figura de Rodríguez Zapatero en la sombra, como se observa, ¿no? Tramando pues planes delictivos, ¿no? Siempre. O de información. Entonces, esa primera etapa del expediente Royuela va de una red de sicariado y de narcotráfico y amaños de sentencias, básicamente, ¿no? Entonces luego hay una etapa donde al parecer Zapatero lidera la organización en España. Estaría Margarita Robles, estaría Conde Pumpido, habrían distintos personajes, ¿no? Que ya eran conocidos de las notas anteriores, ¿no? Y también estaba el fiscal Mena, pero lo han echado. Luego, al parecer, de las notas se deduce que hay una logia en Miami cuyo líder, por así decirlo, es un tal Patrick McDowell, que se comunica con los de España. Y van llevando a cabo pues distintas labores. También han hecho encargos de asesinato, ¿no? Como bueno, y de hecho... de tráfico de droga o como de espionaje o de tomar decisiones sobre aspectos políticos de España en cuanto al Sáhara, por ejemplo, Claro. La guerra de Ucrania. Bueno, claro, son redes de influencia, ¿no? Que Sí. tampoco De son hecho, el eje principal, supongo yo, pero... Claro, por eso aparecieron notas donde supuestamente Zapatero le pedía a Margarita Robles informes sobre Hunter Biden, el hijo de John Kerry y sus negocios en Ucrania, para ver si ellos se podían cubrir las espaldas teniendo informes negativos de sus propios, digamos, jefes. Sí, es todo una mafia, es como una película esto, ¿no? Sí. Donde todos se la van haciendo a todos y a ver cómo acaba, ¿no? Es lo que tenemos, o sea, es lo que se lee de las notas manuscritas, ¿no? Claro, aquí se le interceptó información hasta el año 2009 y luego más tarde, cuando volvimos con los vídeos, se volvió a interceptar información tanto antigua en un fichero de Ruby como nueva, que se ve que debe ser una vía pues de que se envían cartas a través de algunas valijas o algo, no lo sé, o los escriben en determinados despachos que utilizan de la fiscalía o de... No lo sé, pero eso se puede peritar y se puede comprobar, ¿no? Sumado a tanta nota que hay del pasado, pues tiene su más que credibilidad el asunto. Una pregunta, Santi, has hablado antes un poquito de tu pasado profesional, pero con estas entradas y salidas de la cárcel y todo lo que nos estás comentando, pues me imagino, mi pregunta es, perdona que sea una pregunta medio inocente y medio ingenua, pero ¿cómo subsiste? ¿Cómo vive Santi Royuela? ¿Cómo vive tu familia? ¿Cómo vive tu papá?
Bueno, al final se acostumbran, ¿no? Es lo que nos ha tocado vivir y mira, te deshace la vida porque si tienes proyectos te los tiran, no sabes qué va a pasar, si permaneces mucho tiempo te desconectas de tu día a día, ¿no? De tu trabajo, de tus estudios, pero bueno, es parte de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Sería muy amplio hablar de este asunto, Ángel, pero bueno, se lleva como se puede. ¿Recibís donaciones vosotros de alguna manera, de alguna forma? Yo a veces pido donativos para el tema del abogado o por si se ha tenido que hacer alguna manifestación o se ha tenido que ayudar a alguien. A veces recaudo dinero, sí. Donativos. Y la gente pues responde bien. Y otra pregunta así como medio naif, pero ¿cómo, viendo todo lo que estás diciendo que incluyen los documentos del expediente Royuela, cómo se hace para conseguir un abogado que te defienda, ¿no? Porque me imagino que tampoco debe ser tarea fácil, Santi. Es difícil. Claro, en lo de los extractos bancarios estos, bueno, extractos no, información bancaria, ahí es distinto, ¿no? Porque no entran en juego los crímenes ni las notas manuscritas, no se puede pedir un cuerpo de letra de la persona supuesta, porque ahí lo único que pueden hacer es, para saber si es cierto o falso, es hablar con los bancos, que les digan uno por uno si existen esas cuentas o no. No hay forma de comprobar la veracidad o la falsedad de la información, porque, repito, no son cosas falsificadas, es información volcada en un Word y sale pues un resumen de la supuesta cuenta bancaria. El otro aspecto que sería más de denunciar los asesinatos, claro, mi padre puso denuncias en la agencia tributaria con Juan Martínez cuando le llegó la información. Pero los asesinatos los intentamos llevar a la Audiencia Nacional. Llevamos 320 y pico. No los quisieron coger, lo devolvieron a Barcelona. Estamos esperando una respuesta y llevamos años, ¿no? O sea, denunciar todo esto es muy difícil a no ser que se dé con una de las fosas de desaparecidos, que las hay. Hay en total 4. Y entonces sea una evidencia tan evidente, ¿no? Tan grande, tan descomunal, que al final pues no les toque otra más que investigar las hojas que corresponden al episodio de esa fosa y de ahí tengan que pasar al resto de asesinatos. Sí, porque esa el tema sería de la vía más rápida, ¿no? Bueno, primero el tema de los abogados a ti te ha traído también de cabeza porque has confiado en uno y en otro y te han fallado muchos. Sí, te suelen fallar porque, bueno... ¿Por miedo o por falta de compromiso? Encuentras de todo, gente que te quiere ayudar, pero hace lo que puede, otro que se ofrece, bueno, al final pues vas a parar al abogado que conoces un poco, ¿no? O que te inspire confianza. Yo de momento el que tengo me inspira confianza. Santi, en el libro del volumen 1 en el que tú participaste, de Sin Censura to You, tú aportas con un artículo súper honesto, no sé si te acuerdas de aquel artículo que aportaste, Sí. que revelas un poco lo complicado que fue para ti entrar, por lo menos la fase inicial a entrar en el expediente Royuela, cómo fue de traumático. Y claro, mucha gente se piensa que los denunciantes de corrupción, solo por el hecho de serlo y la responsabilidad que soportan, tienen que ser seres de luz, por lo menos. Entonces, uno no entiende, o mucha gente no entiende, que de repente, pues uno, en tu caso, pues te puedas impacientar, te puedas enfadar, te puedas decepcionar.
Y claro, hay gente que se aleja, o bueno, yo te he escuchado pedir perdón más de una vez a alguna persona. Pero entiendo que habrá gente que se aleje, pues porque no entienda todo esto. Pero bueno, cuéntanos por qué claro, es que a se veces... puede enfadar y se puede disgustar. No, ahora ya me la tomo de otra forma, ¿no? Porque claro, al principio lo quieres explicar, lo quieres dar a conocer, lo tienes tan claro que no dejas que nadie cuestione nada, ¿no? Y luego también las redes sociales son un mundo aparte, o sea que hay cada personaje por ahí que no veas, ¿no? Entonces vas topando, te vas dejando arrastrar y te ves metido en una película de indios en la red, ¿no? O sea, Claro. los nervios pierdes hasta la cabeza, ¿no? Pero bueno, ahora ya me lo tomo de otra forma. Bueno, la idea es que los demás, disculpa Ángel, que los demás se lo tomen también igual, es decir, que entiendan, pues eres un ser humano, que te puedes equivocar, que te puedes, en fin, enfadar alguna vez, pero como todos, a todos nos pasa. Y en tu caso, pues más por el estrés que sufren los denunciantes de corrupción. Sí, claro, yo no soy un periodista, ¿no? Yo simplemente informo de lo que sé que es cierto, ¿no? En algún momento... Una apariencia, vaya. ¿En algún momento alguien se ha ofrecido a debatir contigo al contenido de alguno de los documentos que tienes en tu poder? Han salido todo tipo de detractores, pero que quieran un debate conmigo serio, no, todavía no he visto ninguno. ¿Por qué crees que eso es así? Un debate serio, que eso implica muchas cosas. Si tuvieras que, Santi, obviamente ¿cuántos años, digo, un poquito también por darle a la audiencia un poquito de precisión en el tiempo, ¿en qué año se descubrió el expediente Royuela, Santi? Pues entre el año 2005 y 2006. Todo el grueso ya. 2005-2006. Si pudieras cambiar algo de lo que ha sucedido desde el año, estamos hablando de 18 años, ¿no? Mirando hacia atrás, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías, Santi? Pues claro, mi padre no me insistió mucho, no me dijo todo lo que había cogido, ¿no? Me iba contando cosas, pero entonces hubiese insistido más para que me lo contara todo y yo tenía que entrar en prisión, la hubiese eludido en aquel momento y hubiese luchado con la información desde el extranjero. Cuando dices desde el extranjero, ¿te refieres a estar en un lugar en el que tuvieras, digamos que más libertad legalmente hablando? Sí, claro. Sí, si pudiese volver a esas fechas, pues... Aparte que hubiese podido demostrar que mi condena fue un amaño todo. Yo tenía que haber sido condenado por desórdenes públicos, pero no por terrorismo. O sea, cuando ahí no explotó nada ni pasó nada. Fue contra los colectivos que apoyaban a ETA, que homenajeaban al Comando Barcelona, y de madrugada, sin que hubiese nadie, pues se ponía un petardo de humo en la plaza de delante de las instalaciones donde iban a hacer sus reivindicaciones. Y eso al principio nada, como si no pasara nada, nos cogieron, pero al final terminó en 6 años eso, de prisión. Y es que le encontraron cuentas a la mujer de un juez de los que me juzgaba. Y llegaron a coaccionarle para que me condenaran a 6 años por terrorismo, ¿no? Claro, 6 años la primera vez, pero luego... Luego otra de 3,5, una pelea que tuve donde nos enzarzamos un montón de gente y le doy con un teléfono móvil a una persona en la cabeza. Me acusaban de 2 intentos de asesinato. Y yo decía, pero si yo no he hecho nada, darle, vale, un golpe, muy bien. Pago lo que tenga que pagar y si es cárcel, pero 3 años y medio lo vi exagerado, ¿no?
Y ahora, esta vez que he tenido que entrar, porque bueno, el juez Gadea consideraba que yo pertenezco a una banda criminal organizada, que es una estafa piramidal, que bueno, hablan de las cuentas solo, ¿no? Que es donde yo no empecé. Yo empecé mi canal con el tema de las notas manuscritas, que a mí es lo que siempre más me ha movido, los crímenes. Yo lo otro, la única forma... sé de anécdotas que me dan indicios a pensar que son ciertas, también otras que puedo decir, bueno, no sé, o se comprueba en el banco o esto no hay forma de saberlo. Pero lo de la nota manuscrita es distinto porque otorga una realidad ya de una persona, varias personas que han escrito, cómo relatan, las cosas que relatan, sucesos que se pueden comprobar que han sucedido, personas que existen de verdad. Podría decirse que tú lo único que has estado haciendo los últimos 4 años han sido vídeos para Sí, difundir estudiar y esto. vídeos. Claro, y sin embargo, aún así, te han perseguido y han tratado de detenerte. De hecho, en estos 4 años tú también has tenido que buscar alternativas de lugar de Sí, residencia. Sé que estuviste en el Líbano, ¿cierto? sí. Bueno, al Líbano ya tenía pensado ir por unos motivos míos, también vinculados con el expediente Royuela. Y lo que coincidió con que el juez Gadea citó por primera vez a todos a declarar. Yo no pude ir. Estaba ahí con unos médicos también, primero mirando unos temas del estómago y después estuve ingresado porque me dio un brote que acabé mal de tanto estrés y consumo de hachís. Y bueno, pero nada, volví a España y de momento pues yo sí me llamaron el otro día y me presenté a declarar bajo el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, que sabes que puedes ir a prisión. Y nada, nos tocó prisión. Me imagino, Santi, que digamos, con la relevancia del expediente Royuela en España, ha habido otras personas que también se han levantado, han dicho basta ya, han destapado otro tipo de cuestiones, otro tipo de casos, y me imagino que incluso algunos se habrán acercado a ti para pedirte consejo. Con esta relevancia, ¿sientes tú que tienes como una responsabilidad pública con los españoles o me estoy propasando en lo que estoy diciendo? Bueno, en tanto que haces acusaciones tan fuertes y es una corrupción tan descomunal la que se denuncia, pues tienes que ser mínimamente serio, ¿no? O sea, y a veces pierdes los nervios, cosa que, bueno, uno va aprendiendo del pasado, de las experiencias, pero claro, siempre te estás dirigiendo a las personas y quieres que te entiendan, que te escuchen, que no les quede ninguna duda, no engañar, si sale una cosa novedosa, pues explicarla, porque a fin de cuentas es como encontrar un baúl, ¿no? Lleno de cosas. Tú tendrás que explicar qué son esas cosas y por qué están ahí, y qué relación guardan, ¿no? Y a veces te puedes equivocar porque piensas una cosa hasta que aparece una evidencia de que el motivo era otra, ¿no? Entonces, nosotros es información que se ha ido recaudando y siempre puede salir alguna novedad, ¿no? Como, no lo sé, sobre las mismas pruebas que uno encuentra, ¿no? Mucha gente se pregunta que cómo seguís vivos. Bueno, ya intentó contratar a un sicario de Marsella, pero se interceptaron las notas. Bueno, es toda una historia larga, ¿no? La del sicario que acaba muerto, en teoría, por el CNI español. Quería plantear un envenenamiento de mi padre otra vez, o sea... Se ve que está muy desquiciado el hombre, porque ve que no puede hacer nada y todas sus amistades más cercanas conocen la letra y verán que eso es cierto, o sea que
Entonces, claro, al hombre se le cae el mundo donde vivía, ¿no? Bajo una imagen. Claro, pero entiendo que lo que a vosotros os está protegiendo ante una mafia tan gigantesca, porque esa es la duda de la gente, ¿cómo no se los cargan si parece que fuera tan fácil, ¿no? Entiendo Bueno, que es la propia divulgación de las notas. Claro, es que sería muy evidente si nos pasase algo, ¿no? Sería muy evidente. Y tampoco a lo mejor lo desea Mena, pero no lo desea Zapatero. Esto va como va, ¿no? Claro, en algunas notas... Lo tienen que tramar, tienen que articular algo, no pueden dejarlo como ala ha muerto, ¿no? Bueno, va a haber personas investigando. Se va a saber, o sea que... De la misma forma que, digo, justamente en este punto que estás tocando, ¿siguen llegando documentos al expediente Royuela? Sí, lo que son notas manuscritas siguen llegando, sí. O sea que al fin y al cabo, por lo tanto, de la misma forma que habéis revelado determinadas informaciones que denuncian a determinadas personas, también hay personas que están de buena fe ayudando a que esto se conozca. Sí. Esto existe. Sí, debe ser como una cadena de comunicación muy amplia para muchos tipos de personas, pero van filtrando ciertas cartas y llegan a manos de mi padre. O sea, esto es una realidad, ¿no? Tenemos una pregunta en la audiencia que nos está preguntando, ¿es conocido el expediente en Hispanoamérica? Me dijeron que había seguidores en Puerto Rico. Y bueno, algunos sueltos hay por ahí también, en Colombia, en México. Se conoce un poquito. Yo cuando estuve en Chile. Cuando estuviste en Chile, sí. Pues algo debe de conocerse, vaya. Y se extienden, hablabas de Miami antes, en Estados Unidos, pero se extiende, digamos, el expediente Royuela hace mención también a cuestiones que suceden en países latinoamericanos. ¿Santi? Sí, en Colombia se encargan paramilitares para matar a civiles y crear caos o dar motivo al gobierno para aplicar ciertas leyes o formas, ¿no? Entonces aparecen unos encargados a través de Enrique Sarasola Marulanda para Uribe, para hacer de paramilitares. Y aparecen también algunos asesinatos por Hispanoamérica. Ahora no recuerdo en concreto, pero creo que hay alguno. Habrán unos 4 o 5 seguro. Por si hay quien se pregunta qué hace Santi Royuela en tu zona de magia, simplemente lo voy a recordar cuál es la magia que está haciendo Santi. Y es precisamente esto, ¿no? A ver, el modus operandi de esta mafia que están revelando los Royuela es probablemente el mismo modus operandi de otras mafias en todo el mundo. Lo que está pasando en España entiendo que no es excepcional, no es algo único. Probablemente hay muchos gobiernos en el mundo que tienen sus propias mafias y operan de un modo similar para conseguir sus objetivos. Entonces, la denuncia que está haciendo Santi y su familia, sus colaboradores, viene a sentar un precedente, si es que para tumbar digamos, esa estructura que está haciendo tanto daño a la sociedad y que, bueno, barriendo toda esa basura sobre ese terreno, ¿no? Podemos construir algo nuevo, algo mejor, una sociedad más justa. Entonces, tiene muchísimo sentido apoyar esta causa. Sí, claro, siempre que se haga justicia, ¿no? Por asesinatos y todo tipo de crimen, pues vale la pena, ¿no? O por lo menos para denunciar el actual sistema, ¿no? Que tenemos. Bueno, ese es el Desvelar principio. que es corrupto, que es un sistema corrupto, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, seguiremos luchando. Todas las personas que nos están viendo están ahora mismo, solo un recordatorio, estamos en Expansion Network acelerando la conciencia de la humanidad todos los días y todos los lunes. Hoy estamos haciendo un programa especial en domingo, desde las 4 de la tarde, hora central europea, desde las 9 de la mañana, hora central de Estados Unidos, simultáneamente desde Estados Unidos y desde España. Es el episodio número 4 del programa Tu Zona de Magia. Nosotros todos los lunes a las 2 de la tarde, hora de Miami, a las 9 de la noche, todos los lunes tenemos el programa aquí en Expansion Network, Tu Zona de Magia. Hoy es el episodio 4, tenemos un episodio muy especial con Santiago Royuela, que amablemente ha aceptado a compartir con nosotros pues lo que le está pasando, lo que le está sucediendo, cómo ha vivido el expediente Royuela, cómo ha vivido pues lo que le ha sucedido a su familia y muchas otras cosas que hemos ido pudiendo desvelar o revelar el día de hoy. Es recordar que obviamente pues por cuestiones legales y judiciales pues Santi está siendo pues muy, como dicen en América Latina, está siendo muy juicioso con las palabras que está utilizando, lo que puedo decir y lo que no, y obviamente le agradecemos muchísimo que sea así, le agradecemos que lo haga. En Expansion Network estamos, como decía antes, todos los días acelerando la conciencia de la humanidad, y cualquier persona que quiera debatir esta cuestión o cualquier otra cuestión, será un placer para nosotros hacerlo. Como ha dicho Santiago Royuela hace un momentito, estará encantado de poder hacerlo. Estamos aquí pues para escuchar las versiones de todo el mundo y que todo el mundo pueda decir lo que o cuál es su opinión, ¿no? Una preguntita, Santi, ¿qué parte de estos expedientes se ha hecho pública hasta el momento? ¿Qué porcentaje dirías tú? Bueno, un 90%, 80-90% más o menos. Entonces, es público. Se ha mostrado en vídeos, en mis vídeos. Tengo que seguir subiendo a Javier Royuela Summit más PDFs o comprimirlo y enviarlo masivamente, no sé. O que la gente se lo pueda descargar. Porque hay mucho PDF escaneado. Pregunta una persona, ¿qué tal está tu padre, Santi? Bueno, dentro de lo malo, pues está cuidado en enfermería. O sea que lo único que, claro, estar en prisión pues no es de recibo. A mí me han preguntado un amigo, un contacto de aquí de mi zona, Raimón, me trasladó un par de preguntas para hacerte, y una de ellas era ¿cuál es la función de tu padre en este momento o en los últimos momentos, la función de tu padre en concreto? Y también me preguntó qué planes tenéis ahora. Bueno, la función de mi padre, él recauda información que le llega de sus contactos, ¿no? Esa es la principal función, ¿no? Y expectativas de futuro, pues no lo sé. De momento, pues lidiar con la justicia, con lo que tenemos encima. Por esto de las cuentas bancarias, pues a ver cómo acaba. Porque nos acusan de organización criminal peligrosa. Claro. No, excelente. Bueno, en fin, estamos llegando ya al final del episodio número 4 de Tu Zona de Magia. Estamos hoy con Santi Royuela. Como sabéis, pues hemos podido aprender, para todos aquellos que por primera vez ven Expansion Network, hemos podido pues aprender muchísimas cosas sobre el expediente de Royuela, sobre él, sobre su familia, sobre su difunto hermano también. Santi, queremos en nuestro nombre, bueno, obviamente pues en nombre de Mireia, del programa Tu Zona de Magia, que como decía antes se emite todos los lunes en Expansion Network a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, 9 de la noche, hora de España, central de España. Queríamos pues agradecerte, Santi, que hayas estado aquí, que en este momento, que obviamente, como tú muy bien dices, no es fácil, que hayas querido compartir con nosotros. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Queremos también reiterar que si en algún momento quieres divulgar alguna información, quieres compartir con alguien algo más, aquí tienes tu casa. Será un placer para nosotros ayudarte. Bravo, nos dicen los presentes aquí en redes sociales. Bravo. La verdad es que creo que pues la labor que estás haciendo es gigantesca. Muchísimas gracias por todo lo que haces todos los días. Y Mireia, no sé si quieres añadir alguna cuestión más.
Bueno, yo quería hacerle una preguntita, una última pregunta. Si tenemos entre nuestros espectadores presentes o futuros abogados y jueces que no saben mucho, no se han acercado al expediente, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les dirías ahora? Que indaguen ahí en mis vídeos principalmente y en la información que hay en javierroyolasamit.com o en expedienteroyuela.com, o el libro de Kepa Tamames también es un buen resumen. Que indaguen y se den cuenta, y si pueden colaborar, pues que se pongan en contacto conmigo. Estupendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias otra vez. Gracias por tu coraje, por tu valor. Gracias, Ángel. Por todo lo que haces Gracias, todos los Mireia. días. A ti. De verdad, y a todos los que nos estáis viendo otra vez, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Ahorita vamos a poner otra vez como vídeo de despedida el vídeo del programa de Tu Zona de Magia, todos los lunes a las 2 de la tarde, hora de Miami, a las 9 de la noche, hora central de... Perdona, creo que me he estado equivocando en la hora, porque creo que son las 2 horas central, las 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, perdón, las 3 de Miami, las 9 de la noche, hora central europea. Os esperamos en los nuevos episodios. De hecho, este lunes no va a haber un episodio nuevo. Lo que vamos a hacer este lunes, vamos nuevamente a poner el vídeo de esta entrevista porque consideramos obviamente que es muy relevante. Y el episodio número 5, por lo tanto, será el día 7/7/14, el día 14, a las 3 de la tarde, hora de Miami, a las 9 de la noche, hora central de Europa, hora de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer teneros a todos aquí en Expansion Network. Continuamos todos los días abriendo conciencias, acelerando la conciencia de la humanidad. Un abrazo a todos. Obviamente, mucha salud y mucha suerte a Santi, a tu papá, al resto de tu familia. Gracias. Y al resto de allegados a tu familia. Nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Un fuerte abrazo y gracias. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.